Buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy martes 3 de noviembre del 2020 y es la lección Colosenses 410, lección 410 de Colosenses. Pero antes que todo, recuerde lo más importante, la condición espiritual en que nos encontramos, esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego oramos juntos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias nuevamente te damos por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios y sobre todo lo sobrenatural que tiene que ver con Dios Espíritu Santo, Señor. Nos ponemos en tus manos para estar correctamente concentrados, atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros durante esta tarde. Y ponemos nuevamente a las familias de nuestra congregación, y las familias del área, Señor. Paso, Ciudad Juárez, Señor, en que esta situación de pandemia sigue teniendo tantos estragos en la salud de muchas personas, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros el poder ser también muy prudentes, sabios en cómo conducirnos, Señor, para tener las mayores precauciones posibles. En nombre de Cristo Jesús te suplicamos todo esto. Amén. Muy bien, pues estamos trabajando en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2, ya es un versículo muy conocido, tenemos mucho tiempo trabajando en este versículo, pero es importante poder tocar todos los puntos importantes, todas las secciones de este versículo. Y ahorita estamos trabajando, voy a leer el versículo para recordarlo, dice: entréguense en la oración, alertas en ella, con acción de gracias. Y esto nos ha permitido estar estudiando, pues, la doctrina de la gratitud. Este versículo que dice gracias a Dios, es un gracias a Dios desde el alma en cuanto a una relación personal, y esta relación personal requiere que tengamos un crecimiento espiritual para poder llevarla a cabo. Doctrina de la gratitud. Y uno de los últimos puntos que hemos estado tratando es la felicidad relacionada con la gratitud. Estos temas tienen que ser continuamente vistos, visitados, para que esto pueda quedar completamente inculcado, estos conceptos queden bien grabados en nuestras mentes, en nuestras almas, porque de lo contrario nos van a ganar las circunstancias. Si no estamos perfectamente cimentados en estos conceptos doctrinales tan importantes, las circunstancias nos van a mover y vamos a comenzar a funcionar mal, porque estamos fuera de comunión, sin doctrina, o sin poder utilizar la doctrina. Esto va a ser caótico para la vida. Entonces, para que haya la verdadera felicidad, la doctrina tiene que tener un lugar muy importante en la vida del cristiano. Debe ser algo básico en la vida del cristiano, algo importantísimo, por lo cual está constantemente dedicándole tiempo a ello. De lo contrario, vuelvo a repetir, vamos a ser movidos fácilmente por las circunstancias en que estamos viviendo. La única verdadera felicidad tiene que ver con compartir la felicidad de Dios, porque hemos estado estudiando que las cosas en este mundo, que sean circunstancias o el mismo, los conceptos de la familia, el matrimonio, el nacionalismo, estas instituciones divinas nos van a permitir tener cierto nivel de felicidad. Igualmente las circunstancias también, si están bien conducidas, si nos vamos caminando bien en la vida, pues tenemos felicidad, pero esto es una felicidad circunstancial o que depende de las instituciones divinas. Aquí estamos hablando de esa máxima felicidad donde las circunstancias no tienen absolutamente nada que ver en ese momento. Así que es importante recordar, la felicidad no está en el cuerpo, está en el alma. Y ahí es donde debe existir la máxima felicidad. En el cuerpo, en las emociones, lógicamente que tienen impacto las circunstancias y el estar haciendo las cosas correctamente, como las instituciones divinas. Pero solamente en la medida que nosotros vayamos metabolizando la palabra de Dios, la doctrina bíblica, de una manera sistemática, de una manera diaria, vamos a poder encontrar la verdadera felicidad. Si ustedes recuerdan, tenemos un diagrama que hemos estado viendo durante las últimas 6 lecciones aproximadamente. Miren, se los voy a mostrar para que lo recuerden.
en sus casas deben de algunos de tenerlo. Los que no lo tienen, pues bueno, pueden fijar la imagen aquí para que ustedes la puedan copiar ahí, para que la tengan a la mano. Es muy sencillo, no es nada complicado. Es una forma de medir la gratitud en el cristiano. Y hay que recordar que hemos mencionado que esta medición de gratitud siempre va a comenzar en cero. Cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, ese medidor está en cero, pero ahí es el momento de comenzar a arrancar y comenzar a crecer espiritualmente para poder este medidor ir llenándolo y llenándolo de capacidad para ser agradecido. Cuando nosotros ya poseemos doctrina y esa felicidad comienza a funcionar en nuestra vida, comenzamos a desarrollar máxima felicidad por el crecimiento espiritual. Va a haber dos cosas que el cristiano va a poseer en esta condición. Una de ellas es magnificar la doctrina bíblica en tu propia persona, o sea, asentarla, manejarla, aplicarla a tu persona, no a otras personas. Nosotros no estamos para evaluar a las demás personas ni para juzgar a las demás personas. Dios no nos hizo jueces. Estamos para que nosotros mismos hagamos esta observación personal. Dice una cita en el Salmo, capítulo 138, versículo 2. Capítulo 138 del Salmos, el versículo 2, dice así: Me postraré hacia su santo templo y daré gracias a su nombre, en este caso es a su persona, la persona del Señor, por su misericordia, que significa amor que no falla, por su fidelidad, que es la verdad, la disciplina, la inmutabilidad, la constancia de Dios en esto, porque porque has engrandecido tu palabra conforme a toda tu persona. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero un gracias real, un gracias del alma, un gracias por conocimiento, no por hábito o por emoción. Y la otra parte, bueno, esta es la primera, magnificar la doctrina bíblica en tu persona, aplicarla, disfrutarla al máximo. Número 2, vivir en las bases de cada una de las palabras que proceden de la boca de Dios. Ya es la práctica, esto ya es aplicación, pero de lo que estamos aprendiendo y absorbiendo de doctrina bíblica. Vamos a ver dos citas, una en el Antiguo Testamento. Ya las hemos mencionado, pero es importante recordarlas. Una está en Deuteronomio, en los primeros libros del Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 3. 8. Dice así: Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y en Mateo, para verlo ahora en el Nuevo Testamento, lo tenemos en Mateo 4:4, que dice: Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gratitud en el alma es ese acumulo de doctrina en el alma que nos permite confiar, descansar, sentir la certeza del poder a la disposición nuestra como cristianos para poder funcionar en la vida cristiana. Gratitud es esa entrada a la máxima herencia de la vida espiritual, ese máximo concepto de descanso, tranquilidad y que se reditúa en agradecimiento, porque estamos en esa posición de la ocupación con la persona de Jesucristo. Hay dos puntos que quiero mencionar a este respecto que son importantes. Uno de ellos, o número 1, vamos, si quieren numerarlo de esta manera, 1 y 2, tú nunca puedes ser bendecido a menos de que tengas capacidad. Eso es bien claro. Claro que siempre va a existir la gracia logística para el cristiano. ¿Cuál es la gracia logística? Si ustedes recuerdan, es un término militar, logística, que tiene que ver con todo lo que un soldado
básicamente necesita para poder alcanzar la victoria, lo básico. Es lo mismo cuando decimos gracia logística, es lo mínimo que como miembros de la familia real necesitamos para poder crecer espiritualmente. Alimento, a lo mejor un transporte de algún tipo, y si no, el caminar y tener una casa, un techo donde protegernos, cosas básicas. Y lógicamente lo más importante, al alcance el estudio de la palabra de Dios en cualquiera de los medios que Dios ha propuesto para cada uno de nosotros. A lo mejor es en vivo con un pastor maestro, a lo mejor es por medio de cassettes o de discos compactos o de la comunicación electrónica, no sé. Pero ese es lo básico que Dios va a proveer. Pero para las bendiciones más grandes en cuanto ahora y al desarrollo de la vida cristiana y el crecimiento espiritual, tiene que ver con capacidad a base del crecimiento espiritual. Capacidad que incluye doctrina bíblica en el alma y que esto produce gratitud en la persona. Número 2 es entre más gratitud, más bendición. ¿Por qué? Porque la gratitud viene como consecuencia del crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué viene como consecuencia de estas dos partes? Bendición. Y cuando hablamos de bendición, recuerde que tiene que ver con una palabra muy amplia. A muchas personas quieren solamente conducirla al aspecto económico, pero ese es uno de los aspectos en los cuales incluye. No estoy diciendo que sea el mayor o el menor, simplemente digo que es una de las situaciones económicamente una bendición, pero también tenemos muchísimas más bendiciones y que la mayoría de las veces, y yo podría asegurar que siempre van a ser mayores que los aspectos económicos. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, que también es un versículo ya bastante utilizado, así que va a ser conocido para usted en cuanto lo comience a leer, cuando dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra doctrina, quien por el gozo máxima felicidad puesta delante de él, soportó la cruz, menospreciando, o sea, haciendo a un lado la vergüenza de los pecados, y sentándose a la diestra del trono de Dios, victorioso. Y como nosotros estamos en Cristo, también estamos en esa posición de victoria. La felicidad, entonces, debemos de entender que es esa capacidad que Dios va a proveer para poder estar tranquilos, confiados, disfrutando el momento que vivimos, cualquiera que sea la circunstancia. Un ejemplo que podemos poner, y es muy claro, es el caso de la humanidad del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de unión hipostática, si usted recuerda, estamos hablando de la unión de dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. En el caso del 100% hombre, en la humanidad del Señor Jesucristo, la felicidad fue la cuestión que resolvió el problema de permanecer en la cruz mientras que estaba siendo ridiculizado, golpeado, juzgado injustamente por nuestros pecados. Esa fue la posición que le pudo permitir al Señor Jesucristo mantenerse ahí, constante. Claro, esta felicidad se logró por el crecimiento espiritual, la llenura del Espíritu Santo, la aplicación de la palabra de Dios, y como consecuencia de ello existe felicidad en la vida del Señor Jesucristo, que vuelvo a repetir, fue la posición que le permitió estar ahí, en esa situación tan adversa. Gratitud, ese es el medidor entonces de la felicidad de un miembro de la familia real en su alma. Gratitud, debemos que ser agradecidos con todo, agradecidos por lo bueno, agradecidos por la enfermedad, agradecidos por las buenas cosas que suceden, por la economía, agradecido cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. Gratitud entonces es una de las producciones más grandes que existen en la vida espiritual. Gratitud, no lo olvidemos. Ahí la importancia de varios versículos que hemos visto en la palabra de Dios que habla de que nuestras oraciones tengan gratitud, agradecimiento, siempre, cualquiera que sea la situación, agradecimiento. Ahora, cuando el creyente, porque miren, aquí este es algo, eso es una realidad, que miles y miles, por decir millones de cristianos, tristemente, se mantienen en un estado perpetuo de carnalidad. ¿Qué significa esto? Cristianos que han creído en Jesús, o sea,
miembros del género humano que creyeron en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que pasaron a ser nuevas criaturas, que pasaron a ser ahora miembros de la familia real, pero que el mayor tiempo o en algunos casos toda su vida espiritualmente hablando se la pasaron en carnalidad. Y va a haber dos grandes desastres por esto. Y alguien podría decir, bueno, pastor, pero ¿por qué estas personas se mantienen en esa posición? Por ser negativos al crecimiento espiritual. Fueron positivos a creer en Jesucristo como su Salvador, pero fueron negativos al crecimiento espiritual. Y va a redituarse en dos circunstancias tremendas. Primero, que este medidor de gratitud se va a mantener en cero, ¿sí? Y imagínense, después de años de ser miembro de la familia real, de ser cristiano y mantener ese medidor en cero. No estoy diciendo que no digan que son personas que no dicen gracias a Dios o que oran y dicen gracias a Dios, pero su alma, que es el punto más importante, se mantiene en ceros en cuanto a la gratitud. Y este es un desastre. Y este es un grave desastre porque en ese estado, esta persona no va a poder ser distinguido de un no creyente. ¿Por qué? Porque se va a comportar igual que un no creyente. No significa que los creyentes nos portamos mejor que las demás personas. Lo que significa que un creyente está buscando con recursos divinos cambiar sus malos hábitos, cambiar sus malas formas de ser, cambiar sus malas situaciones en las cuales en otro tiempo era normal para él. Que va a ir habiendo un cambio, en una evolución, en esa rehabilitación en el alma por el crecimiento espiritual. Pero en un creyente que nunca lo ha hecho, va a ser esto tremendamente destructivo y va a ser como cualquier otro no creyente. Salvo, pero como cualquier otro no creyente en cuanto a su forma de ser, su testimonio, su forma de vivir. Número 2, puede estar y llegar a morir en pecado hasta la muerte. Que hemos dicho cuando el Señor está diciendo, bueno, ya te di muchas oportunidades, no quieres funcionar, estás funcionando mal, estás dando mal testimonio, véngase para la casa. Ahora, no todas las personas cristianas que mueren jóvenes están en esa situación. Este es un punto especial que puede suceder en cualquier etapa en cuanto a la edad de la vida de un cristiano. Puede ser joven, puede ser maduro, anciano, muy anciano, puede estar en esa condición. Por eso es importante. Entonces, cero gratitud en el alma va a crear un vacío de amargura, un vacío de irracionalidad, un vacío de control de emociones en lugar de control de pensamiento que va a invadir nuestra alma y este va a ser un desastre emocional a grande escala. Así que tenemos que tener cuidado con esa situación que podemos enfrentar cualquiera de nosotros, miembros de la familia real, que no queremos crecer espiritualmente y que adoptamos este estilo de vida como algo normal, como algo común en la vida del cristiano, o sea, vivir en carnalidad. Un ejemplo que mencionábamos desde las lecciones pasadas, pero quiero retomarlo porque es un buen ejemplo que es el caso de la generación del pueblo judío saliendo de Egipto. Dios a esa generación del Éxodo le permitió disfrutar de tremendos milagros impresionantes. Que en ningún grupo de la historia alguien ha podido disfrutar como ellos. O sea, increíbles milagros que Dios estaba dirigiendo al pueblo de Israel, constantes en la vida de ellos, en su salud, en su alimentación, en la forma en que fue liberado de Egipto, pero ellos nunca tuvieron gratitud como pueblo. Habría unas cuantas personas que estaban agradecidas, pero el 99.9% estaban con falta de agradecimiento. Uno de esos grandes milagros, recordemos, fue el maná que Dios proveyó, un alimento en el cual era el superalimento de ese momento, porque era un tipo de alimento que podía proveerles todas las vitaminas, todo lo necesario para que ellos pudieran desarrollarse físicamente, sus huesos, sus músculos, su cerebro, su ejercicio, su resistencia física. O sea, era el superalimento que Dios les estaba proveyendo.
Era un milagro increíble que Dios estaba dando. Fíjense lo que dice vámonos al Antiguo Testamento, y esto lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 21, el versículo 5 y 6. Números, dentro de los primeros 5 libros que se llama o se identifican como el Pentateuco, vemos en el capítulo 21, versículo 5 y 6, dice así: y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. No estaban contentos bajo ninguna circunstancia, bajo ninguno de los grandes milagros que Dios estaba efectuando, incluyendo que era la alimentación. Estaban contentos. Entonces el veneno de estos animales, de estas serpientes, los colmillos que penetraban y pasaban ese veneno, era igual al veneno que tenían ellos en su alma como creyentes negativos. Esa negatividad como cristianos, salvos, pero negativos completamente a lo que Dios está haciendo en sus vidas o lo que Dios está proveyendo. Ellos rechazaron la mano de Dios, ellos rechazaron el maná, ellos rechazaron la doctrina que era impartida a ellos por medio de Moisés, rechazaron a Moisés como líder, no tenían gratitud en sus almas, nada de gratitud en sus almas. Ahora hay que entender también el castigo. Aquí vemos una parte del castigo cuando muchos de ellos murieron por las mordeduras de estas serpientes, pero toda esta generación de creyentes negativos a la doctrina, al crecimiento espiritual, fue borrada del mapa durante los 40 años que caminaron en el desierto. Nadie de ellos, bueno, a excepción del líder que sí entró, no Moisés, sino el sucesor, pudieron entrar a la tierra prometida, pero toda la generación no pudo entrar. Toda esta generación que entró fue la siguiente generación. Entonces, si funcionamos como miembros de la familia real, como cristianos positivos, confesando nuestro pecado, porque ese es el escalón número 1 de la vida del cristiano, para que la relación con nuestro Dios se normalice, venga a ser lo normal en un miembro de la familia real, que es 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, entonces podremos funcionar de una forma correcta, en comunión con Dios, y vivir una vida espiritual correctamente después de la salvación, que es lo que sigue, porque el plan de Dios se divide en 3 partes. 1, que todo el género humano tenga contacto con la palabra de Dios, el evangelio, las buenas noticias, para venir a nacer de nuevo. Número 2, para los que nacen de nuevo, el crecimiento espiritual. Y número 3, el cristiano en la eternidad. Entonces, en esta fase número 2 es la importante para que nosotros podamos crecer espiritualmente y presentarnos ante el Señor un día. Escucho mucho a muchos pastores que utilizan la palabra juicio, porque es una de las palabras que se utilizan en las traducciones, pero yo quisiera llamarle mejor evaluación, porque no nos va a juzgar, lo que va a hacer es evaluarnos, nos va a evaluar para ver si somos merecedores a esas condecoraciones, a esas coronas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que han hecho las cosas a la manera que Él quiere, que han seguido el plan de Dios. Entonces, si tú quieres ser evaluado correctamente cuando estés ante el Señor, cuando Él te diga qué hiciste con la vida espiritual que yo te dejé, entonces tienes que hacer las cosas a su manera, seguir su plan, hacer, como hemos dicho en uno de los estudios pasados, hacer la cosa correcta de la manera correcta. No como tú crees que es correcto, sino como Dios dice que es correcto, hacerlo de esa manera. He aquí la importancia entonces de vivir una vida espiritual correctamente después de la salvación, con sus recursos, con sus habilidades dispuestas para nosotros,
para funcionar. He aquí donde la frase que el cristiano tiene una vida sobrenatural con recursos sobrenaturales es importante, porque no vamos a hacer con nuestros recursos, sino con los recursos que Dios ha provisto para el cristiano. De lo contrario, cualquiera, aún un no cristiano, podría hacer estas cosas. Pero esta es solamente un miembro de la familia real que tiene recursos sobrenaturales, es el que puede llevar a cabo esto. Ellos tuvieron el liderazgo más grande que puede haber existido, el liderazgo de Moisés, ¿sí? Nadie en la historia humana ha tenido un líder como este hombre, que tenía una gran enseñanza doctrinal, pero que nunca ni lo entendieron, ni lo apreciaron, ni se imaginaron cuántos beneficios espirituales en primer lugar tendrían en su vida, aparte de las demás bendiciones o beneficios que Dios tendría para ellos. En Éxodo, capítulo 16, versículo 4, dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del cielo para ustedes y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley, si son o no son obedientes, si son o no son agradecidos. Salmo 78. Salmo capítulo 78, versículo 17. Dice así: Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Imagínense el descaro de este pueblo, el cinismo, porque esto ya caía en una posición cínica, el decirle: nosotros queríamos carne de puerco con cebolla y todo lo que nosotros estábamos acostumbrados a comer en Egipto, queremos eso nuevamente. Deberían, porque esta era la posición que debería haber tenido cualquier miembro de la familia de Dios, en ese tiempo familia de Dios, hoy familia real, porque ya el Señor ya fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cualquiera miembro de la familia de Dios en ese tiempo debería haber gozado el maná al máximo, estar en máximo descanso, en máxima felicidad. ¿Por qué? Porque venía directamente de Dios. No era ni siquiera algo que ellos estaban produciendo con sus manos y Dios proveía la lluvia para que creciera. No, directamente Dios se lo fabricaba y se lo daba a cada uno de ellos. Y les daba suficiente día tras día. No necesitaban ni siquiera guardar para el día siguiente porque tenían lo suficiente cada uno de los días para poder vivir. Y es algo en lo que tenemos que aprender. Debemos estar agradecidos cualquier cosa que nos suceda, dirigida o autorizada por Dios. Debemos estar agradecidos porque es su plan y su plan es perfecto. Y hemos estado viendo los domingos la esencia de Dios y nos hemos dado cuenta de su perfección, de su inmutabilidad, de su veracidad, de su amor, de su omnisciencia, omnipotencia, omnisapiencia, rectitud, justicia, que tiene que ver con integridad. Así que lo que Dios permita, lo que Dios dirija, es perfecto. Y nuestra actitud debería ser de agradecimiento ante cualquiera de estas situaciones. Recuerde que estamos aquí para orientarnos al plan de Dios y el plan de Dios es perfecto. Por lo tanto, todo lo que Él dirige para cada uno de nosotros es perfecto. Y esa debería ser nuestra condición día tras día de agradecimiento bajo cualquier circunstancia. Aún esta que está sucediendo en nuestro mundo actualmente con las enfermedades. Agradecidos. Gracias Dios, tú no lo permitiste, tú lo dirigiste, te lo agradecemos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. A lo mejor ni siquiera morimos de un virus como este y morimos de un infarto y morimos de otro. No sabemos. Entonces, por lo tanto, gracias a Dios, es un día más de oportunidad para desarrollar mi vida espiritual y a la par, pues de desarrollar cualquiera de las esferas en las cuales usted se desenvuelva como familia, matrimonio, empleado, ciudadano, etc.
Oremos y continuamos la próxima semana. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos has brindado de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios, Señor, para poder entender y comprender, Señor, que tú tienes un plan perfecto en el cual nosotros lo único que podemos decir es gracias, Señor, porque va a ser algo perfecto para nuestras vidas. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presente, Señor. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido. Ponemos nuevamente en tus manos a cada una de las familias de nuestra congregación, igualmente de nuestra comunidad, para, Señor, poder seguir avanzando en este proceso de crecimiento espiritual y de poder seguir compartiendo con otros las buenas noticias, Señor, antes de que tú nos lleves a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todas estas cosas. Amén. Que pasen buenas tardes. Si gustan el día de mañana acompañarnos, pues estaremos trabajando con Primera de Juan. Que pasen buenas tardes.